Son las 11 de la mañana con 46 minutos. Pues vamos a hablar de testamento, vamos a hablar de notariado. Les agradezco mucho su presencia al notario José Julio Rascón Soria, presidente de los notarios de Sonora y candidato a la vicepresidencia nacional de los notarios. Y pues nuestro visitante hoy, el notario Ricardo Vargas Navarro, secretario académico del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y candidato a la presidencia nacional de los notarios, precisamente. ¿Qué tal? Y hablábamos un poco de lo que los últimos años ha sido la academia en el notariado, ¿no? Hemos notado cómo se ha insistido en la profesionalización de las y los notarios, ¿no? Es correcto. ¿Y usted seguiría por el mismo camino, notario? Es definitivo, o sea, de una u otra manera, pues yo ahorita afortunadamente tengo la oportunidad de ser secretario académico con nuestra secretaria Lupita Díaz Carranza, y la idea es continuar con ese proyecto. ¿Por qué? Porque la academia, aparte de que sirve para capacitar, que es uno de los pilares del notariado nacional o razón de ser del Colegio Nacional, pues también nos ha servido para poder integrar al notariado, ¿no? Para poder tener alguna convivencia en este sentido. Y en otro tema muy importante, se han logrado hacer esfuerzos que también se ha logrado ver que la academia puede ser una fuente importante de recursos para los colegios. Uh-huh. ¿No? Entonces la academia, la verdad, tiene muchas aristas que benefician al notariado y por consecuencia a la sociedad, ¿no? Sí. Bueno, pues cuando hablamos de notario, cuando hablamos de la notaría, pues evidentemente estamos pensando en cómo asegurar nuestra propiedad, cómo asegurarnos que estamos comprando una propiedad con todo lo que se requiere, pero entre otros trámites, por supuesto, pero particularmente el mes de septiembre, y no sé si sea este año también la ocasión, pero el año pasado recuerdo que prolongaron hasta octubre el mes del testamento. ¿Qué va a pasar ahora para la gente que nos está escuchando y que no tiene su testamento? Muchas gracias, Soledad. Fíjate que efectivamente en el notariado yo creo que es la función básica y primordial, la seguridad jurídica y la certeza jurídica que refieres en todos nuestros actos, a fin de que la ciudadanía sienta eso que mencionas precisamente, la seguridad de ir, comprar un inmueble, no comprar un problema. Y en el caso del testamento, te doy la primicia que me confirman que el gobernador del estado ha autorizado una prórroga por el mes de octubre para que continúe. Y entonces va a seguir durante el mes de octubre valiendo en el estado de Sonora 1,900 pesos de testamento universal. ¿Y normalmente cuánto cuesta? Regularmente un testamento universal cuesta alrededor, ya con la inscripción en el registro nacional de avisos de testamento, 4,500 pesos. Y ahorita son 1,900 pesos neto. O sea, menos de la mitad. Incluso. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Y por 1,900 pesos dejas paz y tranquilidad a tus seres queridos. Fíjate nomás qué maravilla. Sí, por supuesto. Como hemos atestiguado y lamentado casos de familias que se desintegran porque no había el testamento, ¿no? Y todo esto, y hay que evitarlo. De repente, pues nos da, no queremos considerar o que si hacemos el testamento decimos estamos llamando a la muerte y nada, estamos llamando a la tranquilidad. Es un tema cultural, exacto. Es correcto. Bueno, por ejemplo, si nosotros vemos en El laberinto de la soledad de Octavio Paz, en el que en su capítulo 3 dice que el mexicano le tiene tanto miedo a la muerte que hasta festeja el Día de Muertos, ¿no? Entonces, un tema importante es que las personas hagan su testamento cuando están en cabalidad de sus facultades y no cuando tengan verdaderamente un problema de salud. Entonces es un tema fundamental. Y de una otra manera, dos cuestiones muy importantes que es importante decirle a la ciudadanía es: no por hacer testamento dispongo de los bienes hoy. Claro. Se va a disponer de los bienes el día de la defunción, del fallecimiento. Porque luego dicen, es que ya mi hijo me está hablando que cuando me salgo. No, pues eso está mal. No es correcto. Eso tienen que estipularlo también. No, porque el testamento es una declaración de última voluntad que surtirá efectos después de la muerte. Exacto. Y por eso voy al otro tema importante, que es la revocabilidad del testamento. ¿Eso qué significa? Que yo puedo hacer tantos testamentos como mis necesidades me lo impongan. Claro. Entonces, tan no es traslativo que si yo cambio el testamento no es de que el inmueble fue y regresó. ¿Estamos de acuerdo? Más bien nunca salió. Entonces es un tema importante y yo resaltaría, digamos, que hay unos temas bien interesantes para decirles a todas las personas que nos hacen favor de escuchar a la ciudadanía,
que hay diferentes momentos importantes en la vida para hacer testamento. Y un momento que les puedo decir es, todos conocemos que el testamento, nos dice la ley que es un acto jurídico unilateral, que es revocable, por el que una persona dispone de sus bienes y derechos y cumple deberes después de la muerte. Pero también hay una cuestión bien interesante, las llamadas bendiciones, que son los hijos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con los hijos menores de edad? Entonces es una oportunidad muy importante el poder nombrar un tutor de con quién quiere uno que se queden los hijos a falta de papá y mamá. Uh-huh. Entonces es fundamental y eso es mucho más importante que cualquier tema patrimonial. Uh-huh. ¿No? Entonces la designación de tutor, ese es un tema importante. Otro tema importante es, normalmente una persona cuando adquiere un inmueble, pues también es prudente que haga un testamento. Otro tema muy importante es que hay la creencia de que el gobierno se va a quedar con los bienes y no se hace testamento. No es cierto. Llega hasta el 4º grado colateral, es decir, es alguien que no tenga ni primos hermanos para heredar. Pero lo que sí es importante tener presente es, oye, si quieres desheredar a alguna persona, es el lugar. Ejemplo, que un papá diga, vamos a pensar en un escenario positivo y un escenario negativo. Que le diga, es que este hijo en vida le donó una casa y por lo tanto manifestar que porque ya le donó una casa el papá en vida, ya no lo nombra heredero. Que deje acreditado. Porque en la vida diaria, si Julio y yo celebramos un contrato y tenemos una duda, pues nos pueden preguntar qué quisieron decir. Pero al muerto no le voy a decir 6 metros bajo tierra, oye, ¿y qué me querías decir? No tengo esa posibilidad. Y otro tema importante, también existen las indignidades o incapacidades para heredar. Sí, entonces, ahora sí como si fuera capítulo de la Biblia, ¿no? El pasaje de la Biblia que dice, tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no me diste beber, estuve enfermo y no viniste a ver. Pues es una causa de indignidad para heredar por esa ingratitud, ¿no? Entonces es importante tener eso. Y un tema que cuando he tenido ahorita la oportunidad de comentar, lo que todo el mundo hasta se ríe, les digo, a ver, cuando cambian de estado civil las personas. Sí. Hoy vienen dos ellos, dos ellas, un él, una ella, y dicen vamos a hacer testamento, nos queremos muchísimo, lo que se conoce como testamento cruzado, y se dejan recíprocamente uno al otro y el otro al uno. Okay. Perfecto. Dicen, y si no a los hijos, perfecto. Suena muy bien. ¿Y qué pasa? Que luego vienen esas disoluciones del vínculo matrimonial por el divorcio. Y resulta que Brujildo tenía Brujilda, o Brujilda tenía Brujildo, y luego imaginémonos si alguno de ellos fallece, y tenía al otro de heredero, pues vas a regresar de la tumba para decir todo menos eso, ¿no? Sí. Entonces, toma relevancia el cambio de estado civil también para hacer testamento. Ajá. Entonces, hay demasiados motivos importantes para hacer testamento, y finalmente, se me permite en este tema hay un testamento que es perfecto por sí solo, el público abierto otorgado ante notario. Ese testamento no requiere ningún reconocimiento de validez posterior, cosa que en los otros testamentos sí se necesita un procedimiento de validez posterior por parte de las autoridades. Entonces, por ejemplo, a mí me han preguntado, oye, ¿es caro o es barato? A mí no sé cuál es el parámetro de caro o barato, pero lo que les puedo decir es que un profesional en derecho los atienda personalmente, les ayuda a redactar un documento como Dios manda, prever cómo se van a disponer de los bienes, quién va a ser albacea, si va a haber un tutor de los hijos, etcétera. Perdón, creo que es un acto barato en ese sentido, ¿no? Entonces, y algo que yo coloquialmente le digo a las personas, vamos a hablar así como di hace ratito la definición de ley, yo les voy a decir otro. El testamento es un documento que contiene la última voluntad para disponer de los bienes como se te pegue la gana. Así de claro, ¿sí? Que sea tu gana y no la de las otras personas. Por supuesto. ¿No? Ese es el tema. Sí, y particularmente, me dicen que ya tenemos 3 minutos, particularmente que no se les olvide, aprovechar, ya nos daban aquí los notarios la primicia de que vamos a tener durante el mes de octubre también el precio especial para hacer el testamento. No lo dejen pasar. Por favor, pregunta a tus invitados su opinión respecto de la iniciativa de ley general del notariado que arrebataría a los estados su prerrogativa de regular el notariado. Bueno, hay un tema, hay varias iniciativas, ¿no? Es un tema importante. Hay que tomar en cuenta que a los notarios no nos están preguntando si estamos cómodos o no. Las autoridades, obviamente, y es un tema importante, hay una nueva forma de hacer política. Los notarios damos seguridad jurídica, los notarios somos un servicio social, somos notarios sociales por esencia. ¿Sí? Ayudamos en los procesos electorales, agrarios, laborales, en la compra de un inmueble, en un testamento, en una adjudicación, para que salga un menor del país, etcétera. Tenemos demasiada función. Entonces, sí hay algunos temas de iniciativas por parte de las autoridades en este sentido, que una va por el artículo 73 y otra por el 121, pero de una otra manera yo lo que les mencionaría es, obviamente lo que se buscará desde el Colegio Nacional es si se apoyar una reforma constitucional con ciertos parámetros, de buscar una autorregulación y un actuar correcto de los notarios, como el acceso al notariado que sea por medio de examen y no un privilegio de los poderes ejecutivos locales. No, pues sí.
Otra la cosa, herencia de sexenal. Sí, o la exacto. otra es el tema de que una opción es una de las opciones que sabemos que lo han manifestado varios legisladores es una ley nacional del notariado, que en ese sentido, pues de una otra manera, hay que ver un tema, las autoridades tienen ahorita un poder muy fuerte en el poder legislativo. Ujú. Entonces, más que nada hay que buscar desde el notariado los diálogos para ver los irreductibles de las autoridades, los irreductibles del notariado y ver de qué forma podemos llegar a un acuerdo y salir lo mejor librados, ¿no? Ok. A ver, les voy a robar unos minutos más. Claro. Sí, me permite, voy a hacer una pausa y regresamos para cerrar el Por tema, por favor. favor. Gracias. Si tiene Claro, usted sí. alguna pregunta, usted que nos escucha, aproveche aquí los notarios, 6624-1340-24. No se vaya. Continuamos con Soledad Durazo en Fórmula. No se vaya. 8.90 el kilo o pierna de cerdo con hueso. 109. Ciudad de México. El comida calle América Latina. Tomás. Al 6 de Entre individuos. Y el único 91.5 FM, Radio Fórmula Sonora, transmitiendo con 25.000 watts de potencia aparente radiada, desde sus estudios y oficinas en Boulevard Paseo Río Sonora Sur, número 205, local 304, Plaza Workspace, fraccionamiento Proyecto Río Sonora Siglo XXI, 83270, Hermosillo, Sonora, abriendo la conversación. Regresamos al análisis puntual de los temas de actualidad con Soledad Durazo en Fórmula. Del mediodía con un minuto. Bueno, como le comenté antes de ir a la pausa, estamos aquí en cabina con el notario Ricardo Vargas Navarro, que es secretario general académico del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y candidato a la presidencia nacional de los notarios, y el notario José Julio Rascón Soria, presidente de los notarios de Sonora y candidato a la vicepresidencia nacional de los notarios. Y tengo preguntas, pero también, a ver qué dice la audiencia. Buen día, voy escuchando lo de los testamentos. ¿Hasta cuándo es por 1.900 pesos? Soy Horacio, saludos. Hasta el día último de octubre. Hasta el día último de octubre, porque se acaba de Prórroga. hacer oficial la prórroga para este beneficio. Por favor, a ver, por acá me dicen, perdón, déjenme actualizar. Héctor Amavisca, ¿podrían repetir el notario? ¿Cómo se llama el testamento más seguro? Público Que es el abierto. público abierto. Y ese que se otorga ante notario. Y otra característica ante notario, pues no alcancé a escribir eso y cuesta 1.900 pesos. Así es, el Ajá. testamento público abierto, 1.900 pesos. Personalísimo, revocable y libre. Ok, a ver, ¿dónde está su oficina o dónde sacamos cita para el testamento público abierto? Está la Dirección General de Notarías y el Colegio de Notarios del Estado de Sonora en sus respectivas páginas. Ahí está el listado del directorio de los 112 notarios en funciones en el Estado de Sonora. Y yo les haría alguna sugerencia en ese sentido, que acudan a su notario de confianza y el que no lo tenga vaya al más cercano. Ujú. El mexicano es medio decidioso luego para estar Ay, sí, regresando, lo ¿no? dejamos para después. Porque uno de los temas siempre, ¿y qué necesito? Con que lleven el INE, van a la notaría, agarran un formato, lo llenan, regresan y se les programa firma. Entonces, si tiene uno de confianza, perfecto, pero si no, el más cercano a su casa es el ideal. Ok. Aquí me dicen, Soledad, aprovecha a los notarios y pídeles que nos den testamentos gratis. Ándele. No, claro que sí. Ándele. No, A ver, mira. lo voy a comprometer aquí. En Sonora tenemos testamentos gratis para las corporaciones de las Fuerzas Armadas, de los mandos policíacos, de los elementos de policía, bomberos y del sector salud que trabajen en activo. Se comunican al Colegio de Notarios 6622-1227-23 de cualquier parte del estado y ahí les programan dónde van a otorgar su testamento de manera gratuita. Repita, por favor, el número, licenciado. 6622-1227-23.
ahí... Y si dicen que llaman de aquí, que lo oyeron aquí, Ah, que lo remitan a su notaría. si están en Guatabampo, puedo hacerlo con mucho gusto. Bueno, sí, para que les dé ahí. Sí, cuéntame. Precio todavía más especial. Claro. Anónima, mi pregunta, por favor, buen día. Un concubinato de 17 años con hijo de 16, ¿adquiere derecho de propiedad? No, de propiedad como tal no. El tema es que el concubinato vamos a distinguir. El concubinato es una situación de hecho que protege el derecho, que es como un matrimonio de hecho, y se podrá tener ciertos derechos como puede ser el derecho a alimentos y el derecho a heredar, siempre y cuando no haya un cónyuge. Y otra es, si hay un hijo, el hijo tiene una figura que es la filiación y el hijo por sí solo tiene derecho por efecto de la ley a derecho a elementos y derecho a suceder. ¿No? Entonces, aquí sí es importante porque, ojo, el concubinato se tiene que hacer valer si no se reconoce por la persona en el testamento ante el juez. Ajá. Para poder tener acceso ya sea a los alimentos o sea al derecho a la sucesión. Okay. Ruth dice aquí, y para cantantes no hay gratis, yo le puedo cantar gratis en su cumple al notario. Bueno, ese es un tema interesante. Hay lo que se llama la prestación de servicios y aquí puede hacer una permuta y se podría... yo desgraciadamente vengo de Ciudad de México, pero si vas a Ciudad de México lo platicamos. Oigan, sí, a ver, ahí vayan al colegio de notarios. Sí. 6622-1227-23. Así es. Sí puedo ir a la Ciudad de México, me dice. Bueno, oigan, yo quiero aprovechar también su presencia porque siento que se ha aclarado, pero quizá no lo suficiente. Fue muy polémica este anuncio del gobierno de la Ciudad de México y en la percepción general quedó la idea de que el gobierno va a poder quitarnos las propiedades. Cuando la persona, me decían aquí una llamada también de la audiencia, oye, si me muero, por más que tenga testamento, mi hijo no va a poder disponer de mi casa o va a tener que disponer de un catálogo que el gobierno le ponga. ¿Cómo está ese tema tan polémico? Eso es incorrecto. Hay que recordar que todas las entidades tienen una constitución local como existe la federal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay que recordar que Ciudad de México hasta hace pocos años fue que se regula como una entidad y no como el Distrito Federal. Uh-huh. Y hubo una constitución que se hizo por el constituyente hace pocos años en la que se hizo la regulación de la constitución a nivel Ciudad de México. Esa constitución trae una redacción muy diferente a la de 1917. Entonces, una cuestión es que lo que pasó en realidad de fondo es que la Constitución de la Ciudad de México se homologó al texto idéntico de la federal. Uh-huh. No pasó otra cosa. Uh-huh. Desgraciadamente, quizás en el discurso, lo que dijo el jefe de gobierno, Martí Batres, dio a entender algunas ideas que pudiera parecer un discurso diverso. Uh-huh. Sin embargo, lo jurídico es en el sentido de que se homologaron. Y si toman una y otra, ahorita el texto es el mismito, no cambió nada. La reforma en sí consistió en homologar que los dos ordenamientos dijeran las mismas palabras. Uh-huh. Y al día de hoy, la única forma en que el gobierno puede privar a una persona de un bien es por causa de utilidad pública y se llama expropiación previa indemnización correspondiente. A mí me ha tocado participar en procesos de expropiación, por ejemplo, cuando fue lo de la línea dorada del metro, uh-huh, que el gobierno en vez de expropiar, prefirió ir a negociar con los ciudadanos y hacer ventas en realidad que el gobierno iba adquiriendo sin tener que acudir a las expropiaciones. Bien. En pocas palabras, Soledad, quedó el mismo texto que ya estaba en la Constitución Uh-huh. para todo el país, ahora para la También Ciudad para de la México. Ciudad de México. Entonces es lo mismo. A ver, siento diferir del notario. En Sonora, el concubinato no es una figura de hecho, sino una figura de derecho perfectamente regulada en el Código de Familia para el Estado de Sonora. Coincido, yo nomás lo que me refiero es una situación de hecho que protege el derecho. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el matrimonio sí es un acto jurídico mixto, y es mixto porque participa el consentimiento de las dos partes más el juez del registro civil, Okay. y genera consecuencias desde ese punto de vista. Por el otro lado, el concubinato es una situación de hecho que protege el derecho. Uh-huh. Y eso viene históricamente. Ojo, hay un tema bien interesante. El concubinato antes de 73 solo protegía a la mujer.
A partir del 74 también protege al hombre. Ah, bien. Sí, o sea, históricamente han habido reminiscencias en ese sentido y es a partir del 74 que por lo menos en la regulación de la Ciudad de México se homologó al hombre y a la mujer y por eso es una cosa muy curiosa que yo luego a los chavos se los digo en clase. ¿Por qué el concubinato de origen está regulado en los códigos así históricos en sucesiones y no en personas y familia? Porque era el derecho a heredar y era un derecho a medias porque en ese caso decía la ley hasta 73. En el concubinato solo se obtiene derecho a heredar por la legítima la mitad de los bienes y la mitad son de la beneficencia pública. A partir del 1 de enero del 74 se dijo, el concubino y la concubina tienen los mismos derechos y heredan igual que un cónyuge. Muy bien. Qué Bueno, interesante. pues la verdad, muchos temas que tocar con los notarios, pero sin duda, y es ocasión para recordarle a usted que nos escucha, que pues hay que hacer el testamento y evitarnos muchos probables fricciones así es. familiares, que es lo que no crees. deseamos, ¿no? Sí. No sé si hay algún comentario. Bueno, ¿cuándo es la elección para...? 9 de noviembre, ¿Ya del casi? 7 al 9 de noviembre y el 9 de noviembre es la elección en Tampico, Tamaulipas. Pues nos daría mucho gusto que todos los notarios que nos escuchan nos puedan acompañar. Y finalmente yo con el tema del testamento, yo lo que les diría es, insisto que el testamento ideal es el público abierto, que es el que se otorga ante notario. Insisto en el tema de que todo el mundo ya se preocupó ahora que se ocupe en ir a hacer testamento con la notaría que le quede más cercana o que sea de su confianza, porque luego hay dos temas. Uno, afecta la regularización de la tenencia de la tierra, el tener un inmueble que quizás hoy papá muere y tiene 3 herederos. Y luego los herederos empiezan a morir y no han hecho nada y luego puedo tener 9. Y si quieren vender y aparte tengo familiares políticos, pues ya se volvió una verdadera telenovela, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. ¿Notario, algo más? Nada más agradecerte, Soledad, el espacio, agradecer a tu auditorio, decirles que los notarios de Sonora, los 102, estamos preparados, los notarios y las notarias, para recibir a la sociedad sonorense a que otorgue su testamento y deje tranquilidad y paz a sus seres queridos. Así es. Bueno, pues muchas gracias y Gracias. mucho éxito a los dos. Son candidatos a la Muchas presidencia y a la vicepresidencia Así es, de a esta la región. vicepresidencia. Que les vaya muy bien. Son las 12:12. Hacemos una pausa. Muchas gracias. Gracias. Saludos.